Para hacer la copa voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas para esta talla que es small. Voy a iniciar con 7 centímetros de cadenas. 7 centímetros de cadena. Todavía ahí me falta. Vuelvo a medir nuevamente y ya ahí tengo 7 centímetros de cadena. Si tú vas a hacer la talla M, son 8 centímetros para iniciar. La talla L, 9 centímetros para iniciar. Entonces, ahora aquí voy a ajustar con mi dedo la última cadena. Voy a hacer una cadena adicional y esa cadena que dejé ajustada con mi dedo acá, voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente cadena, medio punto. En la siguiente, medio punto. Y así voy a continuar cadena hasta finalizar, hasta llegar aquí al último punto. Ya he avanzado con los medio puntos. Ahora aquí, al llegar a la última cadena, voy a hacer lo siguiente. 1, 2, en el mismo lugar, 3 puntos en un mismo punto. Ahora, de esos 3 puntos, este es el punto central y ahí voy a colocar un marcador para poder identificar. Ahora, de este lado voy a trabajar medios puntos por cada punto disponible. Así. Al mismo tiempo, esta pequeña hebra de hilo voy tejiendo en conjunto con ella para que quede dentro del tejido. Y voy pasando mi agujeta por acá, miren, por ahí. Deslizo por cada punto. Y así es como va quedando. Listo. Ya ahí he finalizado. Inicié de este lado, punto sobre punto, en la última cadenita hice el aumento y luego continué tejiendo de este lado. Ahora voy a repetir lo mismo, pero desde acá hasta acá. Y entonces para ello hago una cadena de altura. En el primer punto hago medio punto, paso al siguiente medio punto y así punto por cada punto disponible hasta llegar a donde está el marcador. Aquí está el punto central. Listo, ya he llegado aquí, voy a quitar el marcador y aquí voy a repetir el aumento. Entonces para ello voy a hacer 1, 2 y 3. Nuevamente en el punto del centro voy a colocar el marcador para identificar y continúo tejiendo de este lado los medio puntos. Listo, como puedes ver ya aquí he finalizado esta vuelta. Ahora nuevamente voy a volver a repetir lo mismo cuantas veces sea necesario hasta tener la medida correspondiente. Bien, entonces recuerden que aquí donde está el marcador, que es el punto central, es donde voy a repetir los aumentos, lo que va a ayudar a que la copa vaya creciendo. Entonces voy a avanzar y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Ya he finalizado la copa y así es como se ve. Como les digo, este es una talla small y de alto tiene 15 centímetros y de ancho tiene 15 centímetros también. Ahí está, 15 centímetros de ancho y desde acá 15 centímetros de alto. Ya que tengo mis dos copas listas, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a poner esta por acá,
Mientras tanto, bien, he acercado un poquito más y ahora lo que voy a hacer es que desde acá voy a hacer una cadena. Esa cadena se cuenta como altura y ahora por todo este borde lo que voy a hacer es trabajar medios puntos. Paso a mi agujeta, medio punto, medio punto. Si te das cuenta, voy pasando la agujeta por las hileras de la copa. Mira, aquí, ahora voy aquí, medios puntos, hasta finalizar. Ya he realizado el borde de medios puntos, así es como se ve. Ahora por acá tengo la siguiente copa y lo que voy a hacer es unirlas y es muy fácil. Para ello voy aquí a pasar la agujeta ya que tengo acá los dos bucles, tomo la lazada y hago medio punto y ya ahí literalmente quedan unidas las dos copas. Ahora, ya que estoy ubicada para tejer en esta copa, continúo haciendo los medio puntos. Listo, yo he finalizado esta hilera, ya las copas están unidas y ahora hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo, aquí tengo el primer punto y voy a hacer medio punto, paso al siguiente, medio punto, medio punto, y esta hilera será medio punto por cada punto disponible. Ya finalizando esta hilera, así es como se ve. Entonces nuevamente hago una cadena, acomodo mi trabajo y aquí en el primer punto voy a hacer medio punto, medio punto, en el siguiente medio punto y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera, medio punto por cada punto disponible. Ya aquí estoy finalizando esta hilera. Listo. Entonces voy a continuar haciendo hilera por hilera, punto sobre punto, hasta tener aproximadamente 3 centímetros de largo, contando aquí las hileras que ya he hecho. Entonces voy a avanzar con las hileras que me hacen falta hasta tener los 3 centímetros y ya regreso. Ya aquí he avanzado y desde acá tengo 3 centímetros. Listo. Ahora lo que voy a hacer es 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada. Estas 3 cadenas ya se cuentan como el primer punto. Ahora paso al punto que sigue
y hago punto alto. En el siguiente, punto alto, punto alto, punto alto, y así voy a continuar punto alto por cada punto disponible hasta finalizar la hilera por completo. Finalizando esta hilera de puntos altos, nuevamente hago 3 cadenas que se cuenta como el primer punto. Ahora tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, en el siguiente punto alto, y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera, punto alto por cada punto disponible. Tomo lazada ya para finalizar esta hilera de puntos altos. Entonces aquí tengo hilera 1, hilera 2, hilera 1, hilera 2 de puntos altos. Miren, hilera 1, hilera 2. Quiero que lo tomen en cuenta para lo siguiente que voy a hacer. Bien, voy a unir una segunda hebra de hilo de un color diferente y voy a hacer un nudo bien reforzado. Ahora voy a pasar mi agujeta por acá, por este primer color, y ahora voy a pasar la agujeta por el segundo color. Entonces el segundo color lo voy a pasar por el primero, así. Ahora voy a alar la hebra del primer color para ajustar bien el segundo, y ya a partir de ahí voy a empezar a trabajar con el segundo color. Hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo. Es importante que mantengan el color por separado para que no se vaya a enredar el hilo. Así. Ahora aquí en el primer punto voy a hacer medio punto. Ahí está. Ahora voy a pasar al siguiente punto y hago medio punto. Listo. Aquí en la segunda hilera de los puntos altos tengo 1 y 2 medio puntos. Ahora voy a empezar a utilizar los puntos de la primera hilera de puntos altos, y el punto que voy a estar agarrando para tejer es este, el punto número 2. Este es el punto número 1 y este es el punto número 2. Entonces a partir de aquí es que voy a empezar. Tomo lazada, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra y hago un punto alto, pero no lo termino, lo mantengo ahí. Bien, entonces nuevamente tomo lazada, paso al punto que sigue de la hilera número 1, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo ahí. Recuerden que estoy agarrando los puntos de la primera hilera de puntos altos. Miren acá, hilera 1, hilera 2, hilera 1, hilera 2. Tomo lazada, bajo nuevamente a la primera hilera, punto alto, pero no lo termino. Ya que tengo los 3 puntos ahí, tomo lazada y paso por los 3. Así. Ahora voy a hacer medio punto, pero de la hilera número 2 acá arriba. Ven, entonces lo que voy a hacer es que voy a mirar bien los puntos, voy a saltar uno y voy a pasar al siguiente. Ahí miren, salto este y paso al siguiente. Ahí. Entonces paso mi agujeta y hago medio punto. Ahí está. Miren acá el punto que queda vacío en la parte de arriba. Recuerden que si no entienden, pueden volver a repetir nuevamente. Entonces paso al punto que sigue de la segunda hilera acá arriba y voy a hacer medio punto. Así. Ahora voy a repetir el proceso nuevamente.
tomo lazada, voy a pasar aquí a la primera hilera, voy a agarrar el punto por debajo, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al punto que sigue, punto alto, pero no lo termino. Ya que tengo los 3 puntos ahí, tomo lazada y paso por los 3 y se ve así. Ahora acá arriba en la segunda hilera voy a saltar un punto y en el siguiente acá voy a hacer medio punto, en el siguiente medio punto, así. Repito nuevamente, tomo lazada, paso a la hilera número 1, paso mi agujeta por debajo del punto de esta manera, halo hebra, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo aquí. Tomo lazada, paso al punto que sigue, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, paso mi agujeta por debajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los 3, tomo lazada y paso por los 3. Ahora de la hilera número 2, acá de puntos altos, salto un punto y en el siguiente paso mi agujeta y hago medio punto. En el punto que sigue, medio punto. Así. Miren qué bonito va quedando. La verdad es que es un punto muy bonito. Se hace muy fácil. Lo que sí es importante, mirar paso a paso para que lo puedas realizar y practicarlo, ponerlo en práctica. Ponlo en práctica. Si no te sale la primera, lo vuelve a intentar nuevamente. Bien, lo voy a repetir otra vez. Voy a pasar a la hilera número 1. Recuerden que yo le hice énfasis hilera 1, hilera 2, hilera 1, hilera 2. Entonces voy a pasar a la hilera número 1 acá y voy a trabajar 1, 2 y 3 puntos de esa hilera. Cuando yo trabaje esos 3 puntos, ahora paso a la hilera número 2, salto un punto y en el siguiente es que voy a hacer el medio punto. Entonces ahora lo voy a poner en práctica. Tomo lazada, paso a la hilera de abajo, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo ahí. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo ahí. Ya que lo tengo ahí los 3 puntos, entonces tomo lazada y paso por los 3. Ahora de la hilera número 2 aquí arriba voy a saltar un punto y en el siguiente paso mi agujeta y hago medio punto. En el punto que sigue paso mi agujeta, medio punto. Y así es como voy a realizar por esta hilera hasta finalizar todos los puntos. He avanzado
con la hilera y así es como se ve. La verdad es que este es un punto muy bonito. Aquí ya, para trabajar el último motivo, de la hilera de arriba me queda 1, 2 y 3 puntos. Y de la hilera de abajo, que sería la hilera número 1, me queda 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces tomo la lazada, paso a la hilera número 1, pasando mi agujeta por debajo, halo hebra y hago punto, pero no lo termino. Tomo la lazada, paso al punto que sigue, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra y hago un punto, pero no lo termino. Tomo la lazada, paso al siguiente, halo hebra, hago punto alto, pero no lo termino. Entonces, ya que tengo aquí los 3 puntos, tomo la lazada y paso por los 3, así. Ahora, de la hilera número 2 acá arriba, que me quedan los 3 puntos, voy a saltar uno y voy a pasar al siguiente. Mírenlo aquí donde queda 1, 2 y 3. Entonces salto uno y paso al siguiente. Me acomodo, paso mi agujeta y hago medio punto, así. Aquí el último punto son 3 cadenitas, entonces cuento 1, 2 y 3, y en esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago el medio punto y listo. Ya ahí he finalizado esta hilera y así es como se ve, tal cual como yo finalicé. Así mismo fue como inicié la hilera. Miren aquí, totalmente igual. La verdad es que este punto queda muy pero muy bonito. Ahora, para subir la siguiente hilera, voy a continuar trabajando con este color. Hago una cadena de altura y en el primer medio punto voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. Y así es como voy a estar trabajando por toda esta hilera. Por cada punto disponible voy a hacer medio punto. Voy a mirar bien dónde que está el medio punto. Aquí hay uno y voy a pasar mi agujeta y voy a hacer medio punto. Y así por toda la hilera hasta llegar acá, a donde está este otro color. Ya aquí estoy finalizando esta hilera de medios puntos. Muy importante en esta hilera contar los puntos para tener la misma cantidad todo el tiempo. Una vez finalizada esta hilera, voy a cambiar de color. Entonces voy a dejar aquí en pausa el color amarillo y voy a tomar el color rosado. Y voy a hacer una lazada y voy a pasar el color rosado por el amarillo de esta manera. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Si tú ves que te queda así como medio flojito de acá, entonces solamente tienes que alar la hebra amarilla acá, aquí, y listo, se ajusta acá. Entonces voy a acomodarme muy bien. Esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto. Entonces ahora voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer punto alto en el siguiente, punto alto, y así voy a continuar por toda esta hilera, punto alto por cada punto disponible. Bien, ya aquí estoy finalizando esta hilera de puntos altos. Así es como se ve. Ahora voy a subir la siguiente con 3 cadenas, que se cuenta como un punto alto. Acomodo muy bien mi trabajo. Como esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto, entonces tomo la lazada y directamente voy a pasar al siguiente punto, punto alto. En el que sigue, punto alto. Y esta hilera será punto alto por cada punto disponible. Voy a finalizar esta hilera de puntos altos. Listo. Así es como se ve. Entonces,
Ahora nuevamente voy a cambiar de color y voy a trabajar con el color amarillo. Bien, entonces para hacer el cambio de color es exactamente lo mismo. Paso mi agujeta por el bucle rosado, ajusto, tomo la hebra amarilla, enlazo y paso. Así. Si siento que quedó flojita de acá, simplemente ajusto con la hebra rosada, que era con la que estaba trabajando. Listo. Entonces, a partir de ahí hago una cadenita, acomodo mi trabajo y aquí en el primer punto voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Entonces, voy a trabajar tanto con la hilera 1 y la hilera 2. Entonces, tomo lazada y de la hilera 1, que es esta, voy a empezar a trabajar tomando el punto por abajo, hago punto, pero no lo termino, lo mantengo acá. Tomo lazada, paso al punto que sigue, paso la agujeta por debajo, halo hebra, hago punto alto, pero no la termino. Tomo lazada, paso por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Ya que tengo los 3 puntos ahí, entonces tomo lazada y paso por los 3. Ahí está. Ahora de la hilera número 2 acá voy a contar 1 y 2. Voy a dejar este punto y en el siguiente es donde voy a trabajar y voy a hacer medio punto. Míralo ahí. Salto este y paso al siguiente y hago medio punto. Ahora paso al siguiente, medio punto. Así es como se ve. Estoy repitiendo exactamente lo mismo que hice acá. Recuerda que si no te sale a la primera, practica y practica hasta que te salga. Entonces tomo lazada, paso a esta hilera, paso mi agujeta por debajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo acá. Tomo lazada, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo acá. Tomo lazada, paso a la siguiente, paso mi agujeta por debajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los 3, entonces tomo lazada y paso por los 3. Ahora de la hilera número 2 acá arriba salto un punto y en el siguiente medio punto. En el siguiente medio punto. Nuevamente voy a volver a repetir. Tomo lazada, paso por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada por debajo del punto, halo hebra, pero no termino el punto y lo mantengo aquí. Entonces ya que lo tengo ahí los 3, entonces tomo lazada y paso por los 3. De la hilera de arriba salto un punto y en el siguiente medio punto. En el siguiente medio punto. Nuevamente tomo lazada, paso a la hilera de aquí, paso por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero sin terminar. Tomo lazada, paso mi agujeta por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero sin terminar. Tomo lazada por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero sin terminar. Ya que lo tengo ahí los 3, entonces tomo lazada y paso por los 3. Ahora de la hilera de arriba salto un punto y en el siguiente entro mi agujeta, medio punto. En el punto que sigue mi agujeta, medio punto. Y así poquito a poquito va a ir formando estos motivos que le dan un toque muy bonito a esta puntada.
Bien, repito nuevamente. Tomo lazada, paso a la hilera de abajo, mi agujeta por debajo del punto correspondiente, tomo lazada, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, la agujeta por debajo, halo hebra, tomo lazada, punto alto, pero no termino el punto, lo voy manteniendo aquí. Tomo lazada por debajo del punto, halo hebra, punto alto, pero sin terminar. Ya que lo tengo ahí, entonces tomo lazada y paso por todos juntos. Ahora de la hilera de aquí arriba salto un punto y en el siguiente medio punto. Paso al siguiente medio punto y a partir de ahí nuevamente se vuelve a repetir el mismo motivo. Entonces voy a avanzar, repetir exactamente lo mismo paso por paso hasta finalizar esta hilera. Ya aquí voy a finalizar y me quedan 1, 2 y 3 puntos en la hilera de arriba, 1, 2, 3 y 4 puntos en la hilera de abajo. Entonces tomo lazada, paso al punto de la hilera de abajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al punto de abajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso por debajo del punto, halo hebra, pero no termino el punto. Así. Ya que tengo los 3 puntos ahí, tomo lazada y paso por los 3. Listo. Ahora, de la hilera de arriba, aquí salto un punto y en el siguiente medio punto. Aquí me queda el último punto que son 3 cadenas, entonces cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago medio punto. Listo, ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. La verdad es que esta es una puntada que queda muy bonita. Ahora, para subir la siguiente, hago una cadena, acomodo mi trabajo y en el primer punto voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. Y esto es lo que yo voy a hacer por toda esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Es importante contar los puntos para que no vayan a faltar. Siempre mantener la misma cantidad de puntos. Recuerden que en la cajita de la descripción les voy a dejar mi nuevo canal para las que quieran ir a apoyarme. Me haría la verdad muy feliz. Y listo, ya ahí he finalizado esa hilera de medios puntos. Así es como se ve esta hermosa puntada. La verdad es que queda muy bonita. Ahora, para volver a repetir nuevamente la misma secuencia del punto, hay que hacer cambio de color. Entonces ahora voy a hacer cambio de color, voy a cambiar al color rosado. Para ello tomo lazada, paso por el color amarillo de esta manera y como les dije anteriormente, si sientes que aquí queda flojito, simplemente tienes que alar la hebra del color anterior, así, y se ajusta acá. Bien, entonces hago 1, 2 y 3 cadenas, ajusto nuevamente, listo, acomodo mi trabajo y nuevamente voy a volver a repetir 2 hileras de puntos altos. Paso al punto que sigue, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así hasta finalizar la hilera correspondiente. Y listo, ya aquí he finalizado esta hilera. Así es como se ve. Esta es la hilera 1. Ahora voy a hacer la hilera 2. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto.
y así punto sobre punto hasta finalizar esta hilera. Y aquí voy a finalizar esta hilera, cuento 1, 2 y 3, tomo lazada y en esa cadena número 3 ya ahí doy por finalizada esta hilera. Entonces hilera 1, hilera 2. Bien, entonces voy a cambiar de color, voy a pasar a trabajar con el color amarillo. Listo, ajusto una cadena, acomodo mi trabajo. Me acomodo muy bien, separo los ovillos para que no se enreden. Bien, entonces ya que estoy aquí, en este primer punto hago medio punto. En el siguiente, medio punto. Ahí está, 2 medio punto. Ahora voy a pasar a trabajar a la hilera número 1 y voy a iniciar desde el punto número 2. Mira aquí. 1 y 2. Aquí es donde voy a empezar. Tomo lazada, paso mi agujeta por debajo, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, halo hebra, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada por debajo del punto, halo hebra, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí, los 3, entonces tomo lazada y paso por los 3. Así es como se ve. Miren aquí, bien de cerquita. Entonces, de la hilera de arriba, salto un punto y en el siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. Así. Tomo lazada, repito exactamente lo mismo. Paso por debajo del punto, halo hebra, tomo lazada por debajo del punto, halo hebra y hago punto alto pero sin finalizarlo. Tomo lazada, paso por debajo del punto, halo hebra, punto alto pero sin finalizar. Entonces tomo lazada y paso por todos juntos. Ahora de la hilera de aquí arriba salto un punto y en el siguiente medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y así es como voy a continuar haciendo hasta finalizar la hilera y hasta darle el largo necesario a este proyecto que estoy haciendo. Aquí tienes dos opciones, lo puedes dejar corto o lo puedes dejar largo. Yo lo voy a hacer tipo top, entonces voy a continuar hasta finalizar esta hilera y volver a repetir hasta tener el largo necesario. Recuerda que si no te sale la primera, puedes volver a repetir y practicar hasta que te salga. Bien, entonces voy a continuar, voy a avanzar y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Listo, ya este es todo el largo que le voy a dar con esta puntada tan bonita. Entonces ahora lo que voy a hacer es que, como la última hilera que trabajé fue medios puntos con el color amarillo, entonces ahora voy a hacer un cambio de color, ajusto bien y el color amarillo lo voy a cortar porque me voy a quedar tejiendo con el color rosado. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que por todo este borde de acá voy a trabajar los laterales que correspondan a la espalda. Entonces aquí hago una cadena y empiezo a trabajar medios puntos. Paso acá, medios puntos, medios puntos. Por todo el borde, medios puntos. Lo que yo estoy haciendo es que donde está el punto alto acostado hago 2 medio puntos y donde está la hilera de medio punto hago medio punto. Así es como se ve al llegar aquí
a la copa voy a trabajar un punto de la copa. Listo. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Estas hebras de hilo que quedan por acá más adelante la vamos a cortar. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto, punto alto. Y así es como voy a trabajar esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Listo, ya he terminado esa hilera de puntos altos. Entonces a partir de aquí, eso es lo que voy a repetir. 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Paso al siguiente punto y hago punto alto. En el que sigue, punto alto. Y así, punto sobre punto. Esto yo lo voy a repetir hasta tener la medida según el tamaño de la espalda que voy a estar trabajando. Ya he avanzado y he tejido aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hileras. Ahora la última hilera que voy a hacer va a ser un poco diferente y para ello voy a hacer 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar punto por punto. Ya he finalizado esa hilera, así es como se ve. Ahora voy a cortar la hebra de hilo y voy a repetir lo mismo de este lado. Exactamente la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de hilera. Y cuando avance de este lado regreso para allá. Listo, ya he finalizado los dos laterales que corresponden a la parte de la espalda. Muy importante, esta parte de la espalda va a depender qué tanto tú quieres que cubra la espalda. Para mí así es suficiente, pero si tú quieres que cubra más o que cubra menos, entonces ahí tú vas mirando y midiendo qué tal te queda. Ahora lo que voy a hacer es que por todo el borde le voy a dar una terminación con medios puntos. Entonces desde acá lo que voy a hacer es que voy a hacer una cadena y voy a trabajar de este lado haciendo medio punto. Miren ahí. Ahora paso acá, medio punto. Como puedes ver, mira, por acá, por todo el borde he tejido medios puntos. Entonces, al llegar aquí, a donde está la copa, voy a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar a la parte más alta de la copa, acá. Ya he avanzado con la terminación de medios puntos y al llegar aquí a la parte más alta de la copa, a partir de aquí voy a hacer cadenas lo suficientemente largas que me permitan ajustar en la parte de arriba. Cadenas, bueno, ya que tenga la cantidad de cadenas suficiente, entonces ahora
aquí voy a ajustar la última cadena, voy a levantar una cadena más y a partir de esa cadena que dejé ajustada con mi dedo voy a hacer medios puntos, así. Paso a la siguiente, medio punto, en la siguiente medio punto. He avanzado con los medios puntos. Al llegar aquí, miren, aquí tengo este medio punto y nuevamente acá voy a hacer medio punto, así. Ahora continúo tejiendo medio punto por todo el borde de la copa. Continúo tejiendo todo el borde de la copa. Al llegar aquí a la parte del centro, paso hacia esta copa, subo tejiendo medios puntos. Al llegar aquí a la parte más alta voy a repetir lo mismo que hice de este lado y luego continúo con los medios puntos por todo el borde hasta finalizar y llegar aquí nuevamente. Al llegar aquí a la parte del centro, miren, ya estoy aquí en la parte del centro, entonces voy a pasar a esta copa y es bien fácil. Simplemente en el punto que corresponde a esta copa paso mi agujeta y hago medio punto. Listo, ya a partir de ahí continúo tejiendo medio punto hasta llegar a la parte más alta de la copa y repetir exactamente lo mismo que hice de este lado. Y listo, ya aquí doy por finalizada y corto la hebra de hilo, aseguro muy pero muy bien. Bien, entonces ahora para la parte de atrás de la espalda, estos espacios que dejé aquí en ambos laterales son para entrelazar de un lado hacia otro y poder ajustar. Estas hebras de hilo que quedan aquí simplemente hay que cortarlas. Entonces lo que voy a hacer es que para esta parte de atrás voy a tejer una tira de cadena lo suficientemente larga para entrelazar de un lado hacia otro y poder ajustar en la espalda. Entonces ya aquí he tejido mi tira de cadenas y simplemente voy a entrelazar de un lado hacia otro. Y bien, amigas, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado el paso a paso, que se animen a realizar este proyecto y sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima.